Bueno, como primero, a continuación voy a presentar la clasificación y la aplicación de ensayo no destructivo. A continuación se presentarán los conceptos solicitados, que son la dureza, la tensión, la flexión, el impacto, la fatiga, las partículas magnéticas, el ultrasonido y los líquidos penetrantes. Como primero, la dureza es la capacidad de un material o elemento para resistir la deformación plástica. Es importante en muchas aplicaciones de la ingeniería, como el diseño de piezas y máquinas y herramientas. Estas se encuentran en diferentes formas para medir la fuerza, que son tres: el ensayo de dureza de Fresnel, el ensayo de dureza de Vickers y el ensayo de dureza de Rockwell. A continuación se presentarán individualmente cada uno de estos. El ensayo de dureza de Fresnel se presiona una bola de acero ejerciendo una fuerza dura sobre la superficie del material que se va a probar. El diámetro de la huella se mide y se utiliza para calcular la dureza. El siguiente, que es el ensayo de dureza de Vickers, este se utiliza de la siguiente forma. Se presiona una pirámide de diamante sobre la superficie del material que se va a probar y se mide la longitud de la diagonal de la huella y se utiliza para medir el material. El tercero, el ensayo de dureza de Rockwell, se presiona una punta de diamante o una bola de acero sobre la superficie del material a probar y en este caso se medirá la profundidad y la huella utilizando para poder calcular la dureza. Los datos a tener en cuenta con la dureza, que son fundamentales. La dureza de un material puede llegarse a ver afectada ya sea por bastantes factores como los siguientes. En este caso, también se puede el tratamiento y el proceso de la fabricación. Por ejemplo, en el acero que ha sido tratado térmicamente, puede llegar a verse muy quebradizo dependiendo de la fuerza y la dureza que se ejerza en el material. Eh, Algo muy importante que se nos solicitan en este proyecto, en este punto, es cómo se puede aplicar en el mundo real. En este caso, para los automóviles es necesario tener en cuenta la dureza de los metales utilizados en motores y carrocerías, ya que es crucial para garantizar su rendimiento y seguridad. Como segundo, la tensión, que es una fuerza que se estira o alarga el material. Está la resistencia a la tracción de un material, es el máximo esfuerzo de tracción que el material puede llegar a soportar antes de fracturarse. Además, es una propiedad importante que los diseñadores deben considerar al seleccionar los materiales. Como tercero, los conceptos importantes, que son tres: el esfuerzo de tracción, límite elástico y resistencia a la tracción última. El primero es la fuerza por unidad de área que se aplica a un material en una tensión. Como segundo es el esfuerzo en el cual el material comienza a deformarse de manera plástica. Y como tercero y no último, pero no menos importante, es la resistencia a la tracción última, que es el máximo esfuerzo de tracción que un material puede soportar antes de fracturarse. A tener en cuenta que es muy importante, la resistencia a la tracción de un material puede verse afectada por el tipo de material. El tratamiento térmico y el proceso de fabricación es algo fundamental que cada profesional debe tener en cuenta al momento de realizar el proceso. ¿Cómo podemos aplicarlo en la vida real? Los profesionales utilizan el cálculo de tensiones para asegurarse que los materiales utilizados en la estructura puedan soportar las cargas esperadas sin llegar a fallar. Como tercero, la flexión, que es una fuerza que hace un material al momento de formarse, al ser sometido a una carga que tiende a curvarlo. La resistencia es el máximo esfuerzo de flexión que el material puede soportar antes de fracturarse. Esta es una propiedad importante que todo profesional debe tener en cuenta al momento de probar el material. Dos conceptos importantes: el esfuerzo de flexión, que es el que se aplica a un material al someterlo a un punto de flexión. Y como segunda, la resistencia a la flexión, que es la última, que es el máximo esfuerzo que un material puede soportar antes de fracturarse. ¿Cómo lo podemos aplicar en la vida real? Para la construcción de puentes es necesario tener en cuenta la flexión al diseñar las vigas y las estructuras de soporte para garantizar que puedan soportar las cargas que se esperan. El impacto es una fuerza que se aplica a un material de manera rápida. Un ejemplo muy claro es cuando un martillo le pega un clavo, o sucede con los automóviles en el momento de un accidente. Es el impacto que se genera en el momento. Cuando esto sucede, la resistencia al impacto de un material es la capacidad del material para resistir una carga de impacto sin causar algún daño. Dos conceptos importantes bases que hay que tener en cuenta: la energía de impacto, que es absorbe un material cuando se somete a una carga de impacto, y la tenacidad al impacto, que es una medida de la capacidad de un material para resistir una carga de un impacto sin fracturarse.
¿Cómo se puede aplicar en la vida real? Esta se encuentra en muchas áreas de la ingeniería estructural, la seguridad automotriz y la física de materiales. Siguiendo con fatiga, es el debilitamiento progresivo de un material debido a cargas cíclicas o repetitivas, o la resistencia a la fatiga de un material, que es el máximo esfuerzo que el material puede soportar bajo cargas y descargas repetitivas antes de fracturarse. Dos conceptos importantes: límite de fatiga y vida útil en fatiga. El primero es el esfuerzo por debajo del cual un material no fallará bajo cargas y descargas repetitivas, y como segundo es el número de ciclos que un material puede resistir bajo cargas y descargas repetitivas antes de fracturarse. ¿Cómo lo podemos aplicar en la vida real? Hoy en día profesionales como diseñadores, ingenieros, arquitectos realizan y utilizan estas pruebas de fatiga para determinar la vida útil de los materiales y así lograr predecir cuántos ciclos de carga pueden llegar a soportar antes de fallar. Las partículas magnéticas es un método de ensayo no destructivo que utiliza para detectar discontinuidades en la superficie y cerca de la superficie en materiales ferromagnéticos. Puntos a tener en cuenta: se basa en el principio de que las partículas magnéticas son atraídas hacia las áreas de un material con un gradiente de campo magnético, y la información capturada se utiliza para determinar la ubicación, el tamaño y la naturaleza de los efectos internos o la imperfección de un material. Can you just speak a bit? Bueno, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida real? En la industria del petróleo y el gas se utiliza para detectar y monitorear la corrosión en tuberías y recipientes a presión. El ultrasonido es un método de ensayo no destructivo que utiliza ondas para inspeccionar materiales en búsqueda de defectos internos. ¿Cómo se realiza este proceso? Se basa en emitir pulsos de ultrasonido a través de un material y se registran las ondas reflejadas. ¿Cómo se puede aplicar en el mundo real? En la industria del petróleo y el gas se utiliza para detectar y monitorear la corrosión de tuberías y recipientes a presión. Y por último, los líquidos penetrantes. Este es un método de ensayo no destructivo que se utiliza para detectar defectos en la superficie de materiales no porosos. El ELP, también conocido de esta forma, es un método muy sensible para detectar grietas, huecos y otros defectos superficiales, y a menudo se utiliza para inspeccionar piezas, fundas, forjados y otros materiales que son propensos a tener defectos en su superficie. ¿Y cómo se puede aplicar en nuestra cotidianidad? En la industria se emplean aleaciones no ferrosas, aunque también se puede utilizar para la inspección de materiales ferrosos, cuando la inspección por partículas magnéticas es difícil de aplicar. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día.